Roma, finales del siglo I. Las calles empedradas del imperio respiran un aire pesado, una mezcla de poder, temor y silencio. Bajo la apariencia de grandeza, una corriente invisible se mueve entre los callejones y las catacumbas, hombres y mujeres que se reúnen en secreto, que comparten el pan y el vino recordando a un hombre crucificado en Jerusalén. El eco de su nombre, Jesús de Nazaret, sigue estremeciendo corazones, aun cuando pronunciarlo puede costar la vida. Es en ese escenario de incertidumbre, en el corazón de una Roma que apenas comienza a tolerar el cristianismo, donde la historia de Evaristo toma forma. Evaristo nació lejos del esplendor romano, en una Grecia todavía impregnada por el pensamiento de los filósofos y los ecos del judaísmo ancestral. Según antiguas fuentes, era hijo de un judío de Belén llamado Judá, un hombre instruido en la ley de Moisés, que con el tiempo vio en su hijo una chispa diferente, una sed de verdad que trascendía los límites de su herencia. La infancia de Evaristo no fue marcada por privilegios ni poder, fue un tiempo de observación silenciosa, donde aprendió a leer no solo los textos sagrados, sino los gestos de las personas, los susurros del alma. En aquella época, el cristianismo era aún una fe joven, dispersa, perseguida, pero también vibrante. Y en ese entorno de riesgo y esperanza, Evaristo sintió la voz de un llamado. Su juventud estuvo marcada por el contacto con comunidades cristianas que habían llegado desde Palestina, Egipto y Asia Menor. Algunos de ellos habían conocido a los discípulos de los apóstoles, otros traían consigo las cartas de Pedro, Pablo o Juan. Aquellas enseñanzas hablaban de amor y de sacrificio, de un Dios que se hacía humano para redimir al mundo. Para Evaristo, esa revelación lo cambió todo. Lo que hasta entonces había sido un anhelo intelectual se transformó en fuego espiritual. Entendió que la fe no era una teoría, sino una entrega. No era un dogma, sino un acto de amor que implicaba riesgo. Fue entonces cuando decidió abrazar aquella nueva fe que el mundo temía, esa fe que crecía entre ruinas y persecuciones. Con el tiempo, Evaristo se trasladó a Roma. Allí encontró una comunidad fragmentada, dispersa entre las sombras del miedo y la esperanza. Los cristianos se reunían en casas privadas o en las catacumbas, lugares subterráneos donde la fe respiraba con prudencia. Las persecuciones de Nerón aún eran un recuerdo fresco. Había pasado más de una década desde que los cristianos fueron acusados del incendio de Roma, pero el temor persistía. Las leyes del imperio eran implacables. Rendir culto a cualquier dios que no fuera el del César era considerado traición. Y sin embargo, en medio de esa amenaza constante, la fe crecía. Evaristo fue testigo de algo que lo marcó profundamente: la fuerza silenciosa de los creyentes. Vio a madres que arriesgaban a sus hijos por asistir a una liturgia secreta, a hombres que abandonaban su posición social para seguir a Cristo, a ancianos que ofrecían sus vidas sin temor. Esa valentía escondida, esa fidelidad entre lágrimas, fue lo que despertó en él una vocación más profunda: servir a la iglesia naciente, no como espectador, sino como pastor. En aquellos días, la comunidad de Roma era guiada por el Papa Clemente I, sucesor de San Pedro y mártir de la fe. Clemente organizaba la vida cristiana bajo la mirada vigilante de las autoridades, fortaleciendo las raíces de la iglesia en la ciudad más poderosa del mundo. Fue probablemente bajo su pontificado que Evaristo se unió al clero, aprendiendo los misterios de la liturgia, las responsabilidades del servicio y la disciplina de la oración. No era un tiempo para el lujo ni para la fama. Ser sacerdote era exponerse a la muerte. Pero Evaristo no temía. Había comprendido que el miedo solo tiene poder cuando el corazón carece de propósito. Roma, con su grandeza, se convertía cada día más en una paradoja, cuna de la cultura, pero también escenario del martirio. En las noches, mientras las antorchas iluminaban los palacios del César, en las profundidades del subsuelo resonaban los cantos de los cristianos. «Pax Domini sit semper vobiscum», murmuraban. «La paz del Señor esté siempre con vosotros». Evaristo participaba de esas liturgias ocultas, donde cada palabra era un acto de resistencia y cada signo de la cruz una promesa de eternidad. Con el tiempo, la comunidad creció y con ella las necesidades. Se requería estructura,
organización, cuidado espiritual. Cuando Clemente fue exiliado y martirizado, la Iglesia volvió a quedar vulnerable. Entonces, entre la confusión y el dolor, la figura de Evaristo emergió como un faro. Era sereno, prudente, pero firme. Tenía el don de unir, de reconciliar, de guiar sin imponer. Por eso, alrededor del año 97 o 99, fue elegido como el cuarto sucesor de San Pedro, convirtiéndose en el Papa Evaristo. Ser papa en aquel tiempo no era símbolo de autoridad o poder terrenal, era un llamado al sacrificio. El obispo de Roma debía ser guía espiritual, pero también escudo frente a la persecución. Evaristo aceptó esa carga con humildad. En sus escritos, que solo se conservan fragmentariamente, se percibe un tono de pastor, más preocupado por el alma que por la política. Durante su pontificado, Evaristo estructuró las comunidades cristianas de Roma, dividiéndolas en títulos o parroquias primitivas, asignando sacerdotes a cada una y estableciendo 7 diáconos para asistirle en las funciones litúrgicas y sociales. A través de esta organización, la Iglesia comenzó a consolidarse como una familia espiritual sólida, donde cada miembro tenía un papel, un propósito y una misión. Pero su tarea no se limitó a lo administrativo. Evaristo sabía que la fortaleza de la Iglesia no dependía solo de estructuras, sino de almas convencidas. Por eso, alentó la comunión, la oración, la caridad. En una época donde la vida podía apagarse en cualquier instante, su mensaje era claro. La verdadera victoria no está en sobrevivir, sino en permanecer fiel. Se decía que visitaba personalmente las casas de los fieles, llevando consuelo, orientando, y que nunca rehusaba ayudar a los necesitados. Su figura comenzó a inspirar respeto no solo entre los cristianos, sino también entre algunos paganos que veían en él un hombre diferente, un líder que no hablaba de guerra ni de riqueza, sino de amor y esperanza. Sin embargo, esa misma luz despertó el odio de las sombras. Los informes sobre las reuniones cristianas se multiplicaron. Los templos clandestinos comenzaron a ser descubiertos. Los seguidores de Cristo, una vez más, fueron perseguidos. Evaristo no huyó. Permaneció en Roma, fiel a su rebaño. Cada vez que un creyente era arrestado o ejecutado, él rezaba en silencio, convencido de que aquellas vidas ofrecidas no se perdían, sino que se convertían en semillas para el futuro. Porque así lo creía. La sangre de los mártires es el cimiento de la Iglesia. Y mientras el imperio levantaba muros de poder, él levantaba muros de fe. Su pontificado duró cerca de 8 años, años de oscuridad y de luz, de peligro y de esperanza. No existen registros exactos de sus palabras, pero la tradición recuerda su serenidad ante el peligro, su oración constante y su confianza absoluta en la promesa de Cristo. En los días más difíciles se decía que repetía una frase que marcó a quienes lo rodeaban. No temáis, porque en las sombras del mundo la luz de Dios nunca se extingue. Evaristo fue un hombre que caminó entre la historia y el misterio. Un griego de nacimiento, un judío por herencia, un cristiano por convicción, un papa por designio divino. Y su vida, tejida entre la persecución y la esperanza, fue el preludio de un legado que cambiaría el curso de la humanidad. En su mirada se reflejaba la certeza de los que saben que la fe no necesita aplausos, solo verdad. Así, mientras el imperio seguía proclamando su gloria, en las catacumbas y en los corazones de los creyentes se gestaba otra historia, silenciosa, pero eterna. La historia de los que, como Evaristo, escucharon el llamado desde las sombras y respondieron con la luz. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Evaristo? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. De Belén al trono de Roma, un camino trazado por la fe. Belén, tierra de profecías y promesas. Allí donde siglos antes había nacido el Salvador, también había visto la luz un hombre cuyo destino estaba misteriosamente entrelazado con el de la iglesia que Jesús había fundado.
Aunque San Evaristo vino al mundo en Grecia, las antiguas tradiciones cuentan que su padre, Judá, provenía de Belén, la ciudad de David. Aquel linaje espiritual no fue una simple coincidencia. En los designios del cielo, cada detalle parecía tener un propósito. Que el pastor que más tarde guiaría a Roma tuviera raíces en la misma tierra que vio nacer al pastor eterno. Era como si el eco de la encarnación resonara a través del tiempo, preparando a un alma para pastorear en tiempos de oscuridad. Evaristo creció rodeado de una mezcla de culturas. Grecia, cuna del pensamiento filosófico y del arte, ofrecía a sus habitantes un vasto horizonte intelectual. Allí, los ecos de Platón y Aristóteles aún se escuchaban en las plazas, pero también existía un vacío, una sed espiritual que los templos paganos no podían saciar. En su juventud, Evaristo observaba con ojos atentos aquel mundo que hablaba de dioses, pero carecía de esperanza. Mientras los filósofos discutían sobre la verdad, él buscaba una verdad viva, una que no estuviera escrita en pergaminos, sino en corazones. El contacto con los primeros cristianos encendió esa chispa que dormía en su interior. No fue un encuentro casual. A través de comerciantes y viajeros procedentes de Judea y Asia Menor, las enseñanzas de Cristo comenzaron a difundirse entre las ciudades del Mediterráneo. Muchos de estos discípulos habían conocido personalmente a los apóstoles o a sus sucesores, entre ellos, tal vez un anciano que había oído a Juan el Evangelista, o un discípulo de Pedro, o incluso alguien que había compartido prisión con Pablo. Aquellos hombres hablaban con una fe que no dependía de la lógica, sino de la experiencia. Habían sentido la presencia del resucitado, habían visto la fuerza del perdón y la alegría del martirio. Evaristo escuchó, observó y creyó. Esa fe nueva le reveló lo que las palabras de los sabios griegos nunca le habían mostrado. Un Dios que no exigía sacrificios de sangre, sino un corazón sincero. Un Dios que no se escondía en el Olimpo, sino que caminaba entre los hombres. Fue así como, poco a poco, su corazón comenzó a arder. Comprendió que seguir a Cristo no era un cambio de religión, sino un renacer del alma. Esa convicción lo llevó a dejar atrás su entorno y buscar el lugar donde el cristianismo florecía en silencio, pero con poder: Roma. El viaje a Roma no fue fácil. Eran tiempos de vigilancia y peligro. El imperio aún veía con sospecha a los seguidores de Cristo. Después de las persecuciones de Nerón y Domiciano, los cristianos vivían con cautela, escondiéndose en casas particulares o en las catacumbas. Aún así, Evaristo sintió el llamado irresistible de ir al corazón del mundo conocido, allí donde los apóstoles Pedro y Pablo habían derramado su sangre. Llegó a Roma como un peregrino más, sin imaginar que algún día ocuparía el mismo trono espiritual que Pedro. La Roma que encontró era majestuosa y brutal al mismo tiempo. Los templos dedicados a los dioses paganos se alzaban en cada esquina. Las estatuas de mármol brillaban bajo el sol del mediodía, mientras los esclavos marchaban por las calles cargando el peso de un imperio. Pero en las sombras, bajo la superficie de aquella aparente grandeza, latía una fe distinta. Las comunidades cristianas crecían en número y fervor, unidas por la esperanza y el amor mutuo. En las casas humildes, en los sótanos húmedos, en las criptas silenciosas, los creyentes partían el pan y compartían la palabra. Allí no había oro ni poder, pero había algo que Roma no podía comprender: la presencia viva de Cristo. Evaristo fue recibido en una de estas comunidades y pronto destacó por su sabiduría, serenidad y entrega. No era un hombre de discursos grandiosos, sino de mirada profunda y corazón compasivo. Los líderes cristianos de Roma, entre ellos el Papa Clemente I, vieron en él un espíritu digno de confianza. Con el tiempo, fue ordenado sacerdote, convirtiéndose en uno de los colaboradores más cercanos del Papa. Su tarea era acompañar a los fieles, administrar los sacramentos y fortalecer la fe en medio de la persecución. La Iglesia de Roma, aunque oculta, era una fuerza viva. Cada reunión era una celebración y una prueba de valentía. Los fieles sabían que una denuncia bastaba para condenarlos a la muerte, pero Evaristo les recordaba que la verdadera vida no se mide en años, sino en fidelidad. Bajo su orientación, muchos cristianos se mantuvieron firmes en la fe, incluso cuando los arrestos se multiplicaban.
Él mismo visitaba a los encarcelados, consolaba a las familias que habían perdido a sus seres queridos y organizaba la ayuda a los huérfanos y viudas. En sus gestos, la compasión se convertía en un acto de resistencia espiritual. Con el paso de los años, la Iglesia enfrentó uno de sus momentos más difíciles. El emperador Trajano había endurecido las leyes contra los cristianos, y muchos líderes fueron martirizados. Clemente, el Papa, fue arrestado y desterrado a Crimea, donde moriría en el exilio. Su ausencia dejó un vacío que debía ser llenado con sabiduría y coraje. La comunidad romana, guiada por la inspiración del Espíritu, eligió entonces a Evaristo como sucesor de Pedro. Su elección no fue un gesto político, sino una decisión espiritual. El pueblo veía en él al pastor que no abandonaría su rebaño. Era el año 99, y el trono de Roma no era un asiento de honor, sino de sacrificio. Ser papa significaba vivir bajo amenaza constante, sin poder confiar en las autoridades, sin templos visibles, sin ejércitos que lo defendieran. Pero Evaristo aceptó la carga con serenidad. Al recibir el manto del pontificado, sus primeras palabras, según las crónicas, fueron una oración. Señor, dame la gracia de servirte incluso cuando el mundo me niegue. Durante su pontificado, Evaristo se dedicó a fortalecer la estructura de la Iglesia. Dividió Roma en parroquias o títulos, asignando sacerdotes para atender a las comunidades locales, de modo que ningún cristiano quedara sin guía espiritual. Además, estableció la función de los 7 diáconos de Roma, quienes ayudaban al Papa en la administración de la caridad, en la liturgia y en la custodia de los fieles. Con estas decisiones, sentó las bases de la organización eclesiástica que perdura hasta hoy. Pero lo que hacía de Evaristo un líder excepcional no era su capacidad administrativa, sino su fe inquebrantable. En una Roma que veneraba la fuerza y despreciaba la compasión, él predicaba el amor y la humildad. Su casa era refugio para los perseguidos. Su palabra era consuelo para los desesperados. Se dice que incluso algunos soldados romanos, conmovidos por su serenidad, se acercaban secretamente a escuchar sus enseñanzas. La fama del Papa Evaristo se extendió entre los cristianos de otras regiones. Desde Antioquía, Éfeso y Alejandría llegaban cartas solicitando consejo. Su nombre era sinónimo de equilibrio, de prudencia, de fe profunda. Y aunque vivía en tiempos inciertos, su mirada siempre estaba fija en el cielo. Decía que la Iglesia debía ser como una lámpara encendida en medio de la tormenta. No importa cuán fuerte sople el viento, si la llama está protegida por el amor, jamás se apaga. Sin embargo, el peligro crecía. La actividad cristiana en Roma no pasaba desapercibida. Las reuniones secretas comenzaron a ser denunciadas, los lugares de culto descubiertos. Muchos fueron llevados ante los tribunales y ejecutados en el Coliseo o en los jardines imperiales. Pero el Papa no se escondió. Permaneció en Roma, animando a sus fieles, acompañando a los mártires y rezando por los perseguidores. La figura de Evaristo se transformó entonces en un símbolo, el del pastor que no abandona, el del servidor que guía en silencio, el del hombre que, pese a las sombras, confía en la promesa de Dios. Así, su camino desde Belén hasta Roma no fue solo un viaje geográfico, sino una travesía espiritual. Desde la cuna de la fe hasta el corazón del imperio, Evaristo fue trazando, paso a paso, el camino de una iglesia que, gracias a su entrega, sobreviviría a los siglos, y aunque aún no sabía que su destino final sería el martirio, en su corazón ya se había ofrecido por entero, porque quien sigue a Cristo con amor no necesita garantías, solo confianza. Evaristo caminaba bajo esa certeza, la de que el trono de Roma no se levantaba sobre el mármol ni el poder, sino sobre la roca invisible de la fe. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe aún se forjaba entre las sombras de la persecución y el miedo, Roma era un hervidero de incertidumbre. Las catacumbas eran testigos silenciosos de oraciones susurradas, de lágrimas derramadas por aquellos que creían en un Dios invisible pero vivo, un Dios que había prometido la vida eterna. Fue en este contexto que surgió una figura firme y prudente, dotada de un liderazgo que no provenía de la fuerza militar ni de la influencia política, sino del poder del Espíritu. Ese hombre era Evaristo, el sucesor de Anacleto,
y predecesor de Alejandro I, un pontífice que no solo mantuvo la llama de la fe encendida, sino que comenzó a darle estructura, forma y orden a una iglesia que hasta entonces vivía en el silencio y la improvisación. Evaristo comprendió que el cristianismo no podía sobrevivir únicamente de la pasión de sus creyentes, sino que debía fortalecerse desde dentro, con bases sólidas que resistieran la presión del imperio y las divisiones internas. El mundo romano era implacable. Los seguidores de Cristo eran considerados traidores al César, supersticiosos y peligrosos. Muchos huían, otros se escondían, pero Evaristo permanecía en Roma, guiando en secreto a una comunidad que crecía en número y en fe. En medio de ese caos, empezó a organizar la estructura eclesial, distribuyendo responsabilidades, creando vínculos entre los presbíteros, los diáconos y los obispos. No lo hacía buscando poder, sino continuidad. Sabía que si el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no se consolidaba, la llama encendida por los apóstoles correría el riesgo de extinguirse bajo el peso de la persecución. Evaristo fue uno de los primeros en entender que la unidad no era un lujo, sino una necesidad espiritual. A él se le atribuye, según antiguas tradiciones, la división de las diócesis de Roma, asignando presbíteros y diáconos a los distintos títulos o iglesias domésticas que empezaban a florecer en las casas de los fieles. En esas pequeñas comunidades, escondidas entre los barrios humildes, se celebraba la Eucaristía, se compartía el pan y se transmitía el mensaje de Cristo de boca en boca, con el mismo fervor con el que los apóstoles habían anunciado la buena nueva en Jerusalén. Pero organizar significaba también arriesgar. Cuanto más visible era la iglesia, más vulnerable se volvía ante los ojos del imperio. Evaristo lo sabía, y aún así, siguió adelante. Su liderazgo fue silencioso, pero decisivo. Mientras los romanos construían monumentos de mármol para honrar a sus dioses, Evaristo levantaba un templo invisible, uno hecho de almas y de fe. Instituyó normas para la celebración de los sacramentos y la consagración de los obispos, procurando que cada elección dentro de la iglesia se hiciera con oración y discernimiento, no con ambición humana. En tiempos en que muchos aún confundían la fe con el fanatismo, Evaristo enseñaba equilibrio, moderación, prudencia. Su ejemplo se filtró en las generaciones posteriores como un eco que fortaleció la columna vertebral de la cristiandad. Imaginemos por un instante aquellas reuniones secretas en las catacumbas. Las antorchas temblaban, el aire era húmedo y el silencio solo se rompía por el murmullo de plegarias. Allí, en medio de las sombras, Evaristo levantaba la voz para hablar del amor de Cristo, para organizar los turnos de ayuda a los necesitados, para preparar a los catecúmenos que serían bautizados en la clandestinidad. No había riquezas ni templos dorados, solo una comunidad unida por la esperanza. Y en ese escenario de fragilidad, la estructura que Evaristo impulsaba comenzó a dar frutos. Roma estaba envuelta en tensiones políticas y en una atmósfera de sospecha hacia todo lo que se apartara del culto imperial. Sin embargo, la Iglesia, bajo su guía, no se dejó silenciar. Fue durante su pontificado que la figura del obispo de Roma comenzó a adquirir una importancia más definida. La autoridad del Papa ya no era solo espiritual, sino también pastoral y organizativa. Evaristo plantó las raíces de lo que siglos más tarde se convertiría en la sede de Pedro, la guía moral del cristianismo. Su inteligencia y prudencia pastoral ayudaron a fortalecer la fe de aquellos que, aun sabiendo que podían morir por confesar a Cristo, preferían la verdad antes que la comodidad del silencio. Algunos textos antiguos, como el Liber Pontificalis, mencionan que fue durante su pontificado cuando se empezaron a establecer normas sobre el matrimonio cristiano y el comportamiento moral de los fieles. Evaristo entendía que el testimonio no debía limitarse a las palabras o a las ceremonias, sino reflejarse en la vida diaria. El cristiano debía ser ejemplo incluso para quien lo odiaba. Debía amar a su enemigo, perdonar al perseguidor y ser firme en la fe sin caer en la violencia. Ese equilibrio entre firmeza y compasión fue una de las huellas más profundas que dejó en la iglesia naciente. A medida que su liderazgo se consolidaba, Evaristo se convirtió en una figura incómoda para el poder romano. Su influencia crecía,
Su mensaje se expandía más allá de las paredes de las casas cristianas, y las autoridades comenzaban a verlo como una amenaza. Pero él no retrocedió. Se mantuvo firme, consciente de que el Evangelio no se predica desde la seguridad, sino desde la entrega total. Su misión no era proteger su vida, sino sostener la fe de aquellos que veían en él un pastor. Así, cada decisión suya, cada norma que dictaba, cada consejo que daba, se convertía en un ladrillo más en la fortaleza espiritual del cristianismo. El legado organizativo de Evaristo no se mide solo por los documentos que dejó, sino por la solidez que adquirió la Iglesia después de su muerte. Fue él quien ayudó a transformar una comunidad dispersa y temerosa en un cuerpo unido y consciente de su misión divina. Muchos de los que lo conocieron decían que en su mirada había una serenidad que desarmaba. Era la paz de quien había comprendido el propósito de su existencia, servir al Creador a través de la guía de su pueblo. Evaristo vivió en una época en la que cada decisión podía significar la vida o la muerte, pero eligió construir, no huir. Mientras otros se escondían, él salía a encontrar a los fieles. Mientras algunos preferían callar para no atraer la atención del imperio, él hablaba del reino de los cielos. Su valentía no consistía en desafiar con violencia, sino en resistir con fe. Por eso, cuando los años pasaron y la Iglesia comenzó a emerger con más fuerza, muchos reconocieron en él a un verdadero arquitecto del cristianismo primitivo, un constructor silencioso del futuro espiritual de millones. Así, entre las sombras del poder romano y la luz incipiente del Evangelio, Santo Evaristo levantó con paciencia los cimientos de la Iglesia universal. Su obra no fue efímera ni superficial, fue una construcción profunda, hecha de convicción y sacrificio. Cada norma que estableció, cada decisión que tomó, tenía un propósito: que la fe sobreviviera a los siglos, que Cristo continuara vivo en el corazón de la humanidad. En los oscuros túneles de las catacumbas, entre cánticos apagados y el olor a incienso y cera, nacía una estructura divina, y su artífice, Evaristo, se convertía en el símbolo de la resistencia espiritual frente a las fuerzas del mundo. El viento frío de Roma soplaba entre las callejuelas oscuras cuando la noticia comenzó a correr en susurros. El Papa Evaristo había sido arrestado. Aquel hombre sereno, que había guiado a la Iglesia con sabiduría y ternura, ahora se encontraba encadenado por órdenes del prefecto imperial. No había cometido crimen alguno, salvo uno a los ojos del César: confesar que solo Cristo era Señor. En un tiempo en que la lealtad al imperio se demostraba quemando incienso ante las estatuas de los dioses paganos, negarse a hacerlo era una sentencia de muerte. Y Evaristo, fiel hasta el final, no cedió. Su testimonio estaba a punto de convertirse en sacrificio, un sacrificio que resonaría por siglos en el corazón de los creyentes. Las mazmorras donde lo encerraron eran húmedas, oscuras y olían a muerte. Los cristianos temían acercarse, pero algunos, movidos por un amor que superaba el miedo, se las ingeniaban para llevarle alimento y consuelo. Entre ellos había jóvenes que habían recibido el bautismo de sus propias manos y viudas que él mismo había amparado durante la persecución. Todos sabían que mientras Evaristo viviera, la fe no vacilaría. Y quizás por eso el poder romano lo temía tanto, no por su espada que nunca empuñó, sino por su voz que seguía resonando como un eco de esperanza entre los desesperados. Los guardias, endurecidos por años de violencia, no comprendían cómo aquel anciano podía hablar con tanta calma. Decían que cuando se le ordenó ofrecer incienso a los dioses de Roma, Evaristo sonrió con tristeza y respondió: «No se ofrece incienso al barro, sino oración al Creador». Sus palabras, aunque simples, golpearon el corazón de algunos soldados, que en silencio comenzaron a preguntarse si aquel prisionero no estaba, en realidad, más libre que ellos. La historia de Evaristo se tejía entre la brutalidad y el misterio, entre la fragilidad del cuerpo y la fortaleza del alma. Los días en prisión se alargaban. No había noche en la que no se escucharan gritos de otros mártires siendo torturados, y sin embargo, el Papa permanecía sereno. En medio de la oscuridad, oraba por sus verdugos, por Roma, por el mundo. Sabía que su muerte no sería el fin, sino la semilla de una fe más fuerte. Los mártires no buscaban la muerte.
La aceptaban como consecuencia de su fidelidad. Y Evaristo, sabio como era, comprendía que su sangre sería la tinta con la que se escribiría una nueva página del cristianismo. Se cuenta que, antes de su ejecución, Evaristo fue llevado ante el prefecto, un hombre arrogante que lo miraba con desprecio. «Tu fe destruye la unidad del imperio», le gritó, pero el pontífice respondió con voz firme: «El imperio que teme a la verdad ya está destruido por dentro. La unidad verdadera solo se construye sobre el amor y la justicia». Aquellas palabras irritaron al magistrado, que ordenó que lo azotaran públicamente. Sin embargo, en medio del suplicio, Evaristo no dejó de orar. Los espectadores, muchos de ellos cristianos ocultos entre la multitud, lloraban en silencio, sabiendo que aquel momento quedaría grabado para siempre en la memoria de la Iglesia. Las actas antiguas mencionan que Evaristo fue condenado a morir decapitado, aunque algunos relatos hablan de martirio por tortura prolongada. Sea cual fuere la forma, lo cierto es que murió como había vivido, con los ojos fijos en el cielo. En sus últimos momentos, pidió perdón por sus verdugos y bendijo al pueblo romano, rogando a Dios que el Espíritu Santo iluminara sus corazones. Aquella imagen, un anciano de rostro sereno, rodeado de soldados con espadas, se convirtió en símbolo de la victoria de la fe sobre la violencia. Su muerte no fue un acto aislado, sino la culminación de una vida de entrega. Desde los tiempos de los apóstoles, la Iglesia había aprendido que la sangre de los mártires era el cimiento de su fuerza. Cada sacrificio, cada lágrima, cada palabra pronunciada en nombre de Cristo construía una fortaleza invisible que ni el imperio más poderoso podía derribar. Y en el corazón de esa fortaleza, el testimonio de Evaristo brillaba como una llama pura. Después de su martirio, los cristianos recuperaron su cuerpo en secreto. Lo enterraron en el Monte Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro, en un acto silencioso pero lleno de reverencia. Allí, en la tierra empapada por la sangre de los primeros creyentes, descansaron sus restos. Con el tiempo, su tumba se convirtió en lugar de oración y peregrinación, un punto de encuentro entre los vivos y los santos. Quienes se acercaban sentían una paz profunda, como si la presencia de Evaristo aún se hiciera sentir, guiando, inspirando, consolando. Roma siguió persiguiendo a los cristianos durante muchos años más, pero el fuego de la fe nunca volvió a apagarse, y eso se debía en gran parte a la firmeza de líderes como Evaristo, que prefirieron perder la vida antes que traicionar su fe. Su ejemplo se transmitió de generación en generación. Los niños aprendían su nombre junto al de Pedro y Pablo, y las madres contaban su historia a los pequeños antes de dormir, como quien narra la leyenda de un héroe. Pero Evaristo no fue un héroe en el sentido humano. Fue un pastor que ofreció su vida por sus ovejas, un testigo que confirmó su palabra con su sangre. Los cronistas posteriores dirían que su pontificado marcó un punto de inflexión. La Iglesia, tras su muerte, comenzó a comprender la importancia del sacrificio como expresión suprema del amor cristiano. El martirio no era visto como tragedia, sino como victoria espiritual. Los fieles no lloraban a sus muertos, los veneraban como intercesores. Así, la figura de Santo Evaristo se elevó más allá del tiempo, convertida en símbolo de una fe que no teme al poder ni a la muerte. A medida que los siglos avanzaron, el nombre de Evaristo se fue pronunciando con devoción en los altares y en los libros litúrgicos. Los papas posteriores reconocieron en él a uno de los pilares sobre los que se levantó la Iglesia de Roma. Y aunque muchos detalles de su vida se perdieron entre las brumas de la historia, su legado espiritual sobrevivió intacto. La fortaleza, la prudencia y la fidelidad que lo caracterizaron siguen siendo hasta hoy un modelo para quienes sirven a la Iglesia en tiempos de prueba. Imaginemos aquella noche final, el cielo cubierto de estrellas, el silencio de las calles y un grupo de fieles que en secreto oran por su pastor. Entre ellos una mujer murmura: «Ha muerto por nosotros, como Cristo murió por todos». Y otro, con los ojos húmedos, responde: «No ha muerto, solo ha cruzado al reino que predicaba». En ese instante, Roma, la ciudad del poder y la soberbia, se vio vencida por la humildad de un hombre que entregó todo sin poseer nada. Su testimonio, sellado con sangre, se convirtió en el grito eterno de los mártires:
que la verdad divina vale más que cualquier corona terrenal. Así, el sacrificio de Evaristo no se disolvió en el olvido. Permaneció grabado en la conciencia de la Iglesia, como un recordatorio de que el amor verdadero exige entrega y que toda fe que resiste al fuego de la prueba se vuelve eterna. Desde las sombras de la antigüedad, su ejemplo sigue resonando, como un eco de esperanza que atraviesa los siglos, recordándonos que los cimientos de la fe se construyeron con lágrimas, oración y la sangre de los santos. Hoy, siglos después del martirio de Santo Evaristo, su voz aún parece resonar en el silencio del alma moderna, como un eco que atraviesa el tiempo y nos pregunta, ¿qué hemos hecho con la fe que ellos defendieron con su vida? Vivimos en un mundo lleno de ruido, de luces que ciegan más que iluminan, de palabras vacías que prometen felicidad sin sentido. Pero si escuchamos con atención, en medio de este caos, aún se percibe una melodía antigua, la melodía del testimonio, del sacrificio silencioso, del amor a lo eterno. Evaristo no vivió para ser recordado como un mártir, sino para enseñarnos que la fe verdadera no se mide en templos majestuosos, sino en la fidelidad del corazón cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La historia de Evaristo nos invita a mirar más allá de los muros de las iglesias y a preguntarnos si nuestra fe tiene raíces tan profundas como las suyas. En su tiempo, ser cristiano era una sentencia de muerte. Hoy, en cambio, lo es muchas veces una elección olvidada entre tantas distracciones. Y sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo: permanecer firmes en la verdad cuando el mundo insiste en hacernos dudar. El Papa Evaristo vivió en un periodo donde confesar a Cristo significaba perderlo todo, y lo hizo con serenidad. ¿Podemos nosotros, en nuestra comodidad moderna, mantener la misma serenidad ante las pequeñas renuncias que la vida nos exige por la fe? Cuando uno contempla el ejemplo de los primeros cristianos, y en especial el de Evaristo, comprende que la verdadera fuerza no está en las multitudes ni en las riquezas, sino en el alma que no se rinde. Evaristo no tenía ejércitos, no tenía aliados políticos, ni siquiera podía hablar abiertamente, pero tenía una fe que ardía como fuego en su interior, una convicción tan fuerte que ni las cadenas ni la espada pudieron apagarla. En nuestra época, donde la fe se enfrenta a la indiferencia y al escepticismo, su testimonio se convierte en un espejo, nos refleja tal como somos y nos muestra lo que podríamos ser si volviéramos a creer con el corazón entero. En las sombras de su tiempo, Evaristo organizó la iglesia naciente para que la fe no se disolviera en el miedo. Hoy, quizás, su mensaje sea una llamada a organizar nuestro propio interior, porque las persecuciones modernas ya no vienen con lanzas o cárceles, sino con distracciones, con la prisa, con la superficialidad. El enemigo ya no prohíbe la fe, simplemente la disuelve entre placeres vacíos y promesas falsas. Y ahí, justo en ese terreno peligroso, es donde el legado de Evaristo se vuelve urgente. Él nos recuerda que la espiritualidad no se hereda, se construye, que la fe no sobrevive por costumbre, sino por decisión. Cada generación tiene su propio martirio. Para los cristianos del siglo I era el Coliseo y la espada. Para nosotros es el vacío interior, la desesperanza, el ruido que ahoga el silencio del alma. Pero en ambos casos, el remedio es el mismo: mantener viva la llama del amor divino. Evaristo enseñó que el cristianismo no debía temer a las tinieblas, porque la luz que Cristo encendió en el corazón del creyente es más fuerte que cualquier oscuridad. Y tal vez eso sea lo que más necesitamos recordar hoy: que la fe no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que puede transformar la historia si la dejamos arder dentro de nosotros. El mundo de Evaristo estaba lleno de dioses falsos, de templos majestuosos levantados para honrar al orgullo humano. Y el nuestro, aunque moderno, no es tan distinto. Hemos reemplazado las estatuas por pantallas, los sacrificios por la vanidad, el incienso por el humo de la indiferencia. Pero el espíritu del hombre sigue buscando lo mismo: sentido, amor, eternidad. Santo Evaristo comprendió que solo en Cristo el corazón humano encontraba descanso y dedicó su vida a recordarle eso a los demás. Si él viviera hoy, quizás no hablaría desde un altar, sino desde el dolor de las almas vacías, desde las calles
donde la esperanza se apaga lentamente. Nos miraría con ternura y preguntaría, ¿dónde está tu fe? Evaristo fue un pastor, pero también un estratega espiritual. Entendió que la fe debía tener orden, raíces, coherencia. Esa misma sabiduría podría iluminar nuestros días, en los que la confusión espiritual se disfraza de libertad. Hoy muchos buscan a Dios sin querer comprometerse con Él, como si el amor divino pudiera vivirse a medias. Pero Evaristo nos enseña que el amor verdadero exige totalidad, entrega, sacrificio. Él no predicó un cristianismo fácil ni cómodo, sino un camino de coherencia profunda, donde cada acto y cada palabra reflejaban el Evangelio. En sus años como papa, cuando cada decisión podía costarle la vida, Evaristo actuaba guiado por una paz interior que solo nace de la confianza absoluta en Dios. Esa paz no era ausencia de miedo, sino victoria sobre él. En nuestros tiempos dominados por la ansiedad, la prisa y el miedo al futuro, esa lección es más actual que nunca. Evaristo nos muestra que la serenidad no viene del control, sino de la fe, que quien se abandona en las manos de Dios, aunque todo parezca derrumbarse, nunca pierde su centro. Su ejemplo es una invitación a volver a esa confianza que el mundo moderno ha olvidado. Los primeros cristianos no tenían templos de piedra, pero sus corazones eran templos vivos. Quizás hoy debamos aprender de ellos a redescubrir lo sagrado dentro de nosotros. Santo Evaristo nos recordaría que la Iglesia no es solo un edificio, sino cada alma que decide amar, servir y perdonar. Que el cristianismo no es una ideología, sino una experiencia viva que transforma al ser humano desde dentro. Su vida nos interpela. ¿Estamos viviendo la fe como Él la vivió, con valentía, coherencia y esperanza? ¿O simplemente la mencionamos como un nombre más en nuestras conversaciones? Evaristo fue testigo en tiempos oscuros, pero su luz sigue brillando porque la verdad no muere. Su historia, más que un recuerdo, es un llamado a despertar. En una sociedad que corre detrás de lo efímero, su ejemplo nos detiene y nos obliga a mirar lo eterno. Él no buscó la gloria, pero alcanzó la inmortalidad espiritual. No tuvo poder, pero cambió el rumbo del cristianismo. Y su enseñanza esencial sigue siendo clara. La fe auténtica no teme el sacrificio, porque sabe que el amor verdadero siempre implica entrega. Al recordar a Santo Evaristo, no evocamos solo a un mártir del pasado, sino a un hermano que camina con nosotros en este presente incierto. Su voz, que una vez consoló a los perseguidos, hoy nos invita a despertar del letargo espiritual. Nos recuerda que, aun en medio de un mundo fragmentado, la fe puede ser el hilo invisible que sostiene la esperanza. Si los primeros cristianos pudieron mantenerse firmes entre fieras y espadas, nosotros también podemos mantenernos firmes entre dudas y tempestades. Basta con creer como Él creyó, sin condiciones, sin miedo, sin descanso. Así, en la figura de Evaristo, encontramos un espejo donde se refleja el alma de cada creyente. Él fue el guardián de la Iglesia en su fragilidad, y su ejemplo nos desafía a ser guardianes de nuestra propia fe en un tiempo que parece haber olvidado lo sagrado. Su vida es una página escrita con fuego espiritual, y su testimonio nos dice, sin palabras, que la verdadera victoria no pertenece a los poderosos, sino a los fieles, porque al final lo que permanece no son los imperios, sino las almas que supieron amar hasta el extremo. Y en ese amor silencioso y firme, vive hasta hoy el espíritu inmortal de Santo Evaristo. En el silencio que precede al amanecer, cuando la ciudad aún duerme y el mundo parece contener la respiración, la historia de San Esteban resuena como un eco que atraviesa los siglos. No es solo la historia del primer mártir, sino el relato de un alma que comprendió, más allá de la muerte, el verdadero sentido de la fe. En su mirada fija hacia el cielo mientras las piedras caían sobre su cuerpo, no había temor, ni rencor, ni desesperación, solo una paz profunda, una entrega absoluta, una certeza que superaba la carne. Esteban no murió derrotado, ascendió victorioso. Su sacrificio no fue el final de su camino, sino el inicio de una llama que nunca se apagaría. Cada palabra suya, cada gesto de perdón, se convirtió en una semilla plantada en el corazón de aquellos que lo contemplaron con asombro y miedo. El eco de su testimonio no se apagó en las calles de Jerusalén. Se extendió, invisible pero poderoso,
alcanzando a hombres y mujeres que hasta entonces temían confesar el nombre de Cristo. Entre ellos, un joven fariseo, Saulo de Tarso, observó con ojos fríos el apedreamiento de Esteban. No lo sabía, pero aquel instante marcaría su destino. Años después, transformado en Pablo, recordaría aquella mirada serena que no maldijo a sus verdugos y entendería que la fe verdadera no se grita, se vive. San Esteban, sin saberlo, fue el primer arquitecto de un cristianismo que nacería del perdón, de la misericordia y de la inquebrantable confianza en la vida eterna. La historia de la Iglesia naciente está impregnada de ese mismo espíritu. Hombres y mujeres sencillos, algunos pescadores, otros esclavos, otros nobles, fueron uniéndose en una hermandad que no necesitaba templos majestuosos ni tronos dorados. Su fuerza venía del amor que los unía en el nombre del Nazareno crucificado. En cada casa donde se partía el pan y se compartía el vino, la presencia de Dios se hacía tangible, pero ese amor, tan puro y libre, era una amenaza para los poderosos de Roma, que no entendían cómo un grupo de humildes podía desafiar con su fe el dominio del imperio. Esteban había sido el primero, pero no sería el último. Su martirio fue una advertencia para los cristianos y, al mismo tiempo, un punto de no retorno. Con el paso del tiempo, el testimonio de Esteban fue recordado no solo como un acto de fe, sino como una lección sobre la naturaleza humana. En su perdón, se revelaba la diferencia entre la venganza y la justicia divina. En su serenidad frente a la muerte, se comprendía que el cuerpo puede caer, pero el espíritu jamás se doblega cuando está unido a Dios. Ese mensaje se infiltró en la memoria colectiva de la humanidad, y aún hoy, cuando la fe es puesta a prueba, su figura regresa como un recordatorio silencioso de que creer no es fácil, pero es lo único que da sentido a la existencia. Y mientras el cristianismo se expandía, la historia de Esteban se transmitía como un canto de esperanza entre los oprimidos. En las catacumbas, los primeros fieles repetían su nombre en voz baja, como si al invocarlo encontraran valor para soportar el peso de la persecución. Era el símbolo del triunfo del espíritu sobre la violencia, del amor sobre el odio, de la verdad sobre el miedo. En sus oraciones se mezclaban las lágrimas y la fuerza, la nostalgia y la promesa de un futuro donde nadie tendría que morir por creer. Su figura se convirtió en un espejo en el que cada generación podía verse reflejada. El joven que duda, la madre que sufre, el anciano que espera, el creyente que resiste. A través de los siglos, San Esteban no fue solo recordado, fue sentido. Su ejemplo inspiró a santos, a misioneros, a mártires que siguieron sus pasos en distintas tierras y épocas. En cada acto de entrega, en cada perdón imposible, su espíritu renacía. Desde las arenas del Coliseo hasta los templos escondidos de Oriente, su nombre se pronunciaba con respeto, como si al hacerlo, el alma se fortaleciera. En la Edad Media, cuando la Iglesia enfrentaba sus propias sombras, su memoria servía como recordatorio de que la fe no debía ser impuesta por la espada, sino ofrecida con humildad. Esteban seguía hablando, no con palabras, sino con la pureza de su ejemplo, pero el mensaje de su vida también encierra una advertencia. El mismo fervor que lo llevó a proclamar la verdad ante los jueces del Sanedrín puede transformarse, si no se acompaña de amor, en fanatismo ciego. Por eso su historia debe ser entendida con equilibrio. La fe sin amor puede destruir, así como la razón sin fe puede vaciar el alma. En ese delicado equilibrio radica la enseñanza de Esteban. Él no discutió con odio, ni buscó vencer a sus adversarios. Simplemente testificó lo que había visto y sentido. Su misión no fue convencer, sino iluminar. En tiempos de confusión, donde la verdad parece diluirse entre voces contradictorias, su testimonio vuelve a brillar con más fuerza. No como un grito de guerra, sino como un susurro de paz que invita al alma a recordar de dónde viene y hacia dónde va. Esteban no habló para ser escuchado por multitudes, sino para dejar una huella en el corazón de los que buscan la luz. Y esa huella, aunque invisible, es imborrable. Está en los gestos de bondad anónima, en las decisiones difíciles que se toman por amor, en el silencio del que perdona sin esperar reconocimiento. En el final de su historia, cuando sus ojos se alzaron al cielo y sus labios pronunciaron palabras de perdón, se selló un pacto entre el cielo y la tierra.
Fue un instante suspendido entre la vida y la eternidad, en el que el alma humana mostró su rostro más luminoso. Ese momento, capturado en la memoria divina, sigue repitiéndose en cada acto de fe que desafía la oscuridad del mundo. San Esteban no pertenece al pasado. Su espíritu sigue caminando entre nosotros, recordándonos que cada sacrificio por amor, cada gesto de entrega desinteresada, tiene el poder de transformar el destino de la humanidad. Y así, cuando el sol se eleva sobre los restos del viejo mundo, su historia continúa viva, palpitante, resonando como una promesa. En las piedras que una vez lo hirieron, se oculta la semilla de un mensaje inmortal, que el amor es más fuerte que la muerte, que la fe no se destruye con la violencia, y que el perdón, aunque parezca locura, es la fuerza que sostiene el universo. En el eco de su voz, en la calma de su mirada y en la entrega de su espíritu, San Esteban sigue hablando, y quien lo escucha, aunque sea una sola vez, ya no vuelve a ser el mismo.